Hay decisiones que uno toma con el corazón en la mano y que después te lo arrancan sin avisar. Esta historia no es una ficción, ni una exageración para atrapar tu atención. Es real, es mía. Y si estás aquí, probablemente también crees que la familia es lo más importante. Yo lo creía, hasta que vendí todo lo que tenía para cambiarle la vida a mis padres, y al regresar, los encontré destruidos. Pero no fue por el dinero, ni por el sacrificio, fue por algo que no me contaron, algo que habían enterrado hace años, y que yo, sin querer, desenterré con la mejor de las intenciones. Antes de que sigas viendo, contame algo. Del 0 al 10, ¿qué tan fuerte sentís que es esta historia hasta ahora? Y de paso, escribí en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo este video. Quiero saber hasta dónde llega esta historia y cómo la vive cada uno desde su rincón del mundo. Esta historia te va a sacudir, porque lo que parecía un acto de amor se convirtió en el mayor error de mi vida. Y la pregunta que quedó flotando hasta hoy es: ¿cuánto sabes realmente sobre el pasado de quienes más amás? Lo que pasó después, te aseguro que ni vos te lo vas a esperar. Nunca imaginé que algún día tomaría una decisión tan extrema, pero lo hice sin pensarlo 2 veces. Vendí mi casa, el coche, los muebles, hasta mis ahorros. Todo lo que había construido con años de esfuerzo se fue en cuestión de semanas. ¿El motivo? Mis padres. Sentía que les debía todo y que ya era hora de devolver algo de lo mucho que me habían dado. A veces la gente dice que ayudar a la familia es un acto noble, pero no te cuentan el miedo que da quedarse sin nada. Dormía con la angustia de haber hecho una locura, pero también con la esperanza de que valía la pena. Me repetía a diario: esto es por mamá y papá, ellos merecen el cielo. Esa era mi oración constante, porque el dinero va y viene, pero la familia, al menos eso creía, es sagrada. Recuerdo el momento en que firmé los papeles de venta. Mi mano temblaba, no por el apego a las cosas, sino por la incertidumbre del futuro. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si lo que yo pensaba que era una buena acción terminaba siendo un error fatal? Pero había algo más fuerte que el miedo. Esa sensación de hacer lo correcto. Nadie entendía por qué lo hacía. «Estás loco», me decían. Algunos hasta se burlaron, pero yo sabía lo que mis padres habían pasado por mí: trabajar bajo el sol, renunciar a sus sueños, incluso soportar humillaciones para que yo pudiera estudiar. Si eso no era motivo suficiente para sacrificar todo, entonces, ¿qué lo era? No lo hice esperando aplausos ni reconocimiento. Lo hice en silencio, como se hacen las cosas que salen del alma. Había algo poético en esa renuncia, darlo todo, literalmente, para que otros vivan mejor. Me imaginaba a mi madre cocinando en una cocina nueva, a mi padre cuidando un jardín que siempre soñó, y esa imagen me alimentaba el corazón. Claro, no sabía que ese mismo sacrificio iba a despertar fantasmas del pasado que estaban enterrados, pero no muertos. Porque cuando uno mueve la tierra del pasado, a veces desentierra secretos que jamás debieron salir a la luz. Y yo, sin saberlo, estaba cavando el mío. Después de vender todo, empecé a buscar el lugar perfecto. No quería solo una casa bonita. Quería un pedazo de tierra, tranquilidad, aire puro, un sitio donde mis padres pudieran vivir sin preocupaciones. Encontré una finca en el campo con una casa antigua pero firme, rodeada de árboles y con espacio suficiente para cultivar. Sentí que era el lugar donde ellos podrían ser verdaderamente felices. La compra fue una locura en términos financieros, pero yo no lo veía como un gasto, sino como una inversión emocional. Había trabajado duro, sí, pero todo ese dinero no tenía sentido si no era para darles algo grande. Algo que dijeran: «Esto es demasiado», y sonrieran como niños. Solo con imaginar sus caras sentía que cada centavo valía la pena. Decidí mantenerlo en secreto. No les dije nada, ni una pista.
Quería que fuera una sorpresa. Me dedicaba a viajar cada semana al campo para supervisar todo. Reformas, limpieza, pintura, pequeños arreglos. Todo lo hice con mis propias manos y con la ayuda de un vecino que se convirtió en cómplice. Y cada noche planeaba cómo darles la noticia. Mientras pintaba las paredes, pensaba en los domingos en familia, en mi madre haciendo empanadas, en mi padre tomando mate bajo la sombra. Soñaba despierto, como si estuviera construyendo no solo una casa, sino una nueva historia para ellos. Algo justo, después de tantos años de sacrificio. Porque si alguien merecía un nuevo comienzo, eran ellos. Incluso llegué a comprar muebles nuevos, elegidos con el gusto de mi madre en mente. Una heladera enorme, una cama más cómoda para sus huesos cansados, un televisor grande para que mi viejo viera sus partidos sin forzar la vista. Nada era demasiado caro si podía devolverles un poco de dignidad y alegría. Todo estaba listo, la finca, la casa, cada detalle. Solo faltaba llevarlos y ver la reacción. Y créeme, jamás me preparé emocionalmente para ese momento, ni para lo que vendría después, que estaba lejos de ser lo que imaginé. Esconder algo tan grande de tus propios padres no es fácil, pero lo hice con la ilusión de darles una de esas sorpresas que se cuentan entre lágrimas. Durante meses fingí normalidad. Les decía que estaba ocupado con el trabajo, que no podía visitarlos tanto, cuando en realidad estaba en el campo supervisando cada detalle. Me convertí en experto en mentir por amor. Cada día era una coreografía de llamadas encubiertas, viajes relámpago y excusas convincentes. Aprendí a usar frases vagas como «estoy con un proyecto nuevo» o «después les cuento bien». Mi mamá siempre fue intuitiva, y más de una vez casi me descubre. Pero yo sonreía, cambiaba de tema y rezaba para que aguantara un poco más sin sospechar. Había algo mágico en vivir ese secreto. Era como ser el director de una película donde los protagonistas no sabían que estaban siendo filmados. Yo, detrás de escena, armaba cada detalle, desde los cuadros en la pared hasta las cortinas que combinaban con el mantel. Me sentía un hijo digno, por fin capaz de hacer algo realmente grande por ellos. Incluso contraté a una pequeña banda de música folclórica local para que tocara el día de la entrega. Quería que fuera una escena de película. Soñaba con verlos bajarse del coche, mirar la casa, luego el campo, y después girarse hacia mí con lágrimas en los ojos. Era una fantasía hermosa, tan hermosa que no vi venir la realidad de que se escondía detrás de sus sonrisas. Gasté más de lo que debía, eso sí. Hubo noches en las que dormí en el piso de un cuarto vacío, porque ya no tenía ni para un hotel barato. Pero nada de eso importaba. Lo hacía por ellos, por su historia, por ese pasado duro que cargaban como si fuera una mochila invisible. Yo quería, aunque sea por una vez, aliviar ese peso. No tenía idea de que ese mismo regalo iba a tocar en una herida abierta, que mientras yo tejía una sorpresa, ellos guardaban un secreto mucho más grande. Y ese silencio estaba a punto de explotar. Ese día amanecí temblando, no de frío, sino de emoción y nervios. Les dije que íbamos a dar un paseo especial, algo que llevaba tiempo planeando. Mi madre se arregló como si fuera una fiesta, y mi padre, aunque algo desconfiado, se dejó llevar. Durante el camino, noté que hablaban poco, como si sintieran que algo se venía, pero no sabían qué. Cuando el auto dobló la curva y se vio la casa, se quedaron en silencio. Mi mamá soltó un suspiro. Mi papá frunció el ceño, como si tratara de entender si eso era real o parte de una confusión. Yo solo sonreía. Salté del coche, les abrí la puerta y dije, «Bienvenidos a su nuevo hogar». Esa frase quedó flotando en el aire como un eco. Mi madre se llevó las manos a la boca. Caminó hacia la entrada con pasos cortos, temblorosos. Entró, miró cada rincón y lloró.
Mi padre, más duro, se quedó afuera, mirando el terreno. «¿Esto es tuyo?», me preguntó. «No», le dije, «es de ustedes». Nunca voy a olvidar cómo me miró. Pero esa mirada no fue lo que yo esperaba. No había alegría, no había orgullo. Había algo más, como miedo. Como si el regalo les hubiera hecho recordar algo que querían olvidar. Intenté pensar que era solo el impacto del momento, que estaban abrumados, pero una parte de mí, muy dentro, sintió el vacío, como si hubiera tocado algo sagrado o prohibido. Entramos juntos. Les mostré la cocina, el cuarto con las cortinas nuevas, los muebles. Mi mamá sonreía entre lágrimas, pero su mirada se perdía, y papá, cada vez más callado. No preguntaron nada sobre cómo lo había conseguido, no comentaron nada sobre los muebles. Solo recorrían el lugar como si estuvieran caminando por un cementerio. Pensé que era el shock del cambio, que al día siguiente estarían saltando de alegría. Pero no. Esa noche dormimos en la casa nueva, y ellos no dijeron una palabra más. Y eso fue solo el comienzo de lo que no podía imaginar. Los primeros días fueron como vivir dentro de una postal. Mi madre se levantaba temprano, abría las ventanas y dejaba que el sol entrara como bendición. Cocinaba como antes, con más ánimo, y mi padre caminaba por el campo con las manos atrás, como si estuviera reconociendo un territorio olvidado. Yo observaba todo desde lejos, orgulloso. Pensaba, lo logré, esto es felicidad. Plantamos algunos árboles frutales juntos. Hicimos asado, tomamos vino, reímos con historias viejas. Era como si hubiéramos viajado en el tiempo a una versión de nosotros más pura. La finca tenía ese aire de paz que hace que uno se olvide de los problemas, del dinero, del mundo. Fue, por unos días, la definición perfecta de hogar. Mi madre incluso comenzó a tejer otra vez. Decía que las manos le dolían menos. Mi padre trajo su radio antigua y la puso en el porche, como en los viejos tiempos. Los vecinos venían a saludar y todos comentaban lo lindo que era ver una familia unida así. Yo me sentía invencible. Hasta llegué a pensar que la vida me estaba devolviendo todo con intereses. Pero había algo sutil, un silencio que se repetía cuando yo no estaba cerca. A veces, al entrar en una habitación, los encontraba callados, con miradas perdidas. Me decían que estaban cansados, que era la edad, pero el tono, ese tono no era normal, como si ocultaran algo, como si el sueño tuviera grietas que yo no quería ver. Mi madre ya no comía con la misma alegría. Mi padre salía cada vez más temprano al campo y volvía con menos palabras. Cuando preguntaba si todo estaba bien, solo asentían. Me decían que sí, pero sus ojos decían lo contrario, y uno no necesita ser adivino para entender que algo no encaja. Fue entonces cuando comencé a cuestionarme si, en lugar de regalarles una nueva vida, les había revivido algo que querían olvidar. Pero no entendía qué, y la respuesta, dolorosamente, estaba más cerca de lo que imaginaba. La rutina cambió de un momento a otro. Mi madre, que antes encendía la radio y cocinaba cantando, ahora pasaba horas en silencio, mirando por la ventana. Mi padre, que solía pasear por el campo como un niño, ya no quería salir de la casa. Me decían que estaban bien, pero sus actos los traicionaban. Había algo en el aire, algo que no se nombraba. Un día los escuché discutir en voz baja en la cocina. No alcanzaba a entender las palabras, pero sí el tono, preocupación, culpa, miedo. Cuando entré, se callaron de golpe. Mi madre fingió estar ordenando, y mi padre salió por la puerta sin mirarme. Fue ahí cuando supe, con certeza, que me estaban ocultando algo. Y no era pequeño. Empecé a observarlos más de cerca. Tomaban pastillas que antes no usaban. Se despertaban de madrugada, como si tuvieran pesadillas. Mi madre ya no tejía.
Mi padre ya no escuchaba la radio, y cuando les hablaba del futuro, de sembrar o construir algo más, cambiaban de tema, como si no quisieran estar ahí, como si el regalo se hubiera convertido en castigo. Un día le pregunté a mi madre si era feliz. Tardó demasiado en responder. Me dijo que sí, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Es solo la emoción. Todo esto es mucho para nosotros. Yo sonreí, pero por dentro me partía, porque lo que yo pensaba que era un acto de amor, para ellos parecía ser una carga silenciosa. Mi padre evitaba mirarme a los ojos. Nunca fue muy expresivo, pero ahora su silencio era una muralla. Le ofrecí ir a visitar a sus hermanos, salir a conocer los alrededores. Siempre encontraba excusas para no hacerlo, como si no quisiera que nadie supiera dónde estaban, como si estuvieran huyendo de algo o de alguien. Empecé a preguntarme si había cometido un error. Si lo que yo veía como un milagro era en realidad una herida abierta, pero aún no imaginaba cuán profunda era esa herida, ni que estaba a punto de ser arrastrado con ellos al pasado que tanto querían enterrar. Me armé de valor y me senté frente a ellos. Les dije que notaba algo raro, que no quería invadir, pero que me preocupaba. Apenas terminé de hablar, mi padre se levantó y fue al patio, como si no hubiera escuchado una palabra. Mi madre solo dijo: «Estamos bien, hijo, solo estamos viejos». Viejos, una palabra que usaban ahora como escudo. Insistí con calma, con cariño. Les pregunté si el lugar no les gustaba, si algo los incomodaba. Mi madre se molestó. «¿Qué estás buscando? ¿Una queja?», me dijo con voz cortante. Me dejó helado. Nunca me había hablado así, y aunque se disculpó minutos después, esa frase me perforó el pecho. Algo no estaba bien, y ya no intentaban disimular. Los días siguientes fueron una danza incómoda. Yo hablaba, ellos esquivaban. Tocaba ciertos temas y cambiaban de asunto como si fueran actores siguiendo un guión. Había palabras que no se podían decir, nombres que no se mencionaban. Y cada vez que lo intentaba, era como meter el dedo en una herida sin cerrar. Intenté hablar con ellos por separado. Pensé que, tal vez, juntos se bloqueaban, pero tampoco funcionó. Mi madre decía que no tenía cabeza para esas cosas. Mi padre ni siquiera respondía. Solo me miraba con esa mezcla de tristeza y cansancio que yo no sabía si era física o emocional. Pero era dolorosa de ver. Una noche escuché a mi madre llorando en su habitación. Me acerqué, puse la oreja en la puerta. Decía cosas sueltas. «No otra vez, esto no puede repetirse». Me congelé. ¿Qué no podía repetirse? ¿Qué estaba pasando? Ese llanto no era de nostalgia, era de miedo, de remordimiento. Y lo peor era que yo lo había provocado sin querer. Fue ahí cuando comprendí que la única forma de saber la verdad era encontrarla yo mismo. Porque si ellos no me lo decían, era porque no podían, o peor, porque no querían que yo supiera. Los días comenzaron a tener un ritmo extraño, casi perturbador. Mi madre se encerraba en su cuarto por horas, y cada vez que salía tenía los ojos rojos. Decía que era alergia, pero yo la vi frotarse los ojos con las manos temblorosas, como quien llora para no gritar. Mi padre, por otro lado, salía cada mañana sin decir palabra y regresaba al anochecer, sin explicaciones. Intenté seguirlo una vez. Manejaba su viejo auto por caminos rurales, sin dirección aparente, se detenía en lugares vacíos, se bajaba, miraba al horizonte y luego seguía. Era como si buscara algo o alguien. Lo enfrenté una tarde. Le pregunté a dónde iba, qué pasaba. Me respondió con una sola frase: «Estoy pagando cuentas que tú no conoces». Y se fue. Esa frase me dejó helado. ¿Cuentas? ¿Deudas? ¿Errores? ¿Qué significaba eso? ¿Y por qué tenía que ver con esta casa,
con esta finca, con todo lo que yo había hecho con amor? Me estaba rompiendo la cabeza intentando entender qué fantasmas los seguían, porque claramente no era la casa, ni el campo. Era el pasado, el que nunca me contaron. Mi madre comenzó a rezar en voz alta durante la noche, cosas que jamás la había escuchado decir. Frases como: líbranos del mal y perdónanos por haber vuelto. ¿Volver a qué? ¿A dónde? Todo se estaba volviendo surrealista. Yo sentía que, sin querer, había abierto una caja que llevaba años cerrada, llena de dolor. El ambiente en la casa se volvió tan tenso que hasta los objetos parecían cargados de energía pesada. Una tarde encontré a mi madre quemando papeles en el patio. Cuando me vio, se puso nerviosa. Me dijo que eran cosas viejas que no importaban, pero el humo olía a algo más que papeles. Olía a secreto, y fue entonces cuando decidí buscar por mi cuenta, no por desconfianza, sino por necesidad, porque si ellos no podían hablar, tal vez había algo en esa casa o en ese campo que lo haría por ellos. Nunca fui de husmear en cosas ajenas, mucho menos en las de mis padres. Pero esa tarde, mientras buscaba mantas en el armario del cuarto de ellos, algo cayó detrás de una caja de zapatos. Era un sobre amarillento, con el papel quebradizo por los años. No tenía remitente, solo un nombre escrito a mano. Para cuando ya no podamos callar. Sentí un escalofrío. No sabía si abrirlo era correcto, pero algo dentro de mí decía que esa carta podía tener respuestas. La abrí con cuidado, temiendo romper el papel. Eran 3 hojas escritas con una letra temblorosa, como si quien la hubiera escrito estuviera nervioso, o al borde de un colapso. Al terminar de leer la primera página, me senté. El mundo se me movió bajo los pies. La carta hablaba de una pérdida, de un hijo que no era yo, de una propiedad que fue arrebatada por un familiar por una traición sucia, donde estaban involucrados herencia, manipulación y una mentira que destrozó a mi padre. Decía que esa tierra, esa finca, había pertenecido a mi abuelo y que fue vendida por engaño, dejando a la familia en la ruina. Mi padre juró que nunca más pisaría ese lugar, que prefería olvidarlo todo antes que enfrentarse al pasado. Y mi madre, ella escribió que había aceptado ese silencio por amor, pero que cada día la culpa le pesaba más. Al final de la carta, una frase me dejó sin aire. Si algún día volvemos allí, que Dios nos perdone. Ahí lo entendí todo. Sin saber, yo había comprado la misma tierra que los destrozó, el lugar que representaba su mayor dolor, su fracaso, su humillación, mi regalo, mi sacrificio. Era para ellos un recordatorio constante de todo lo que habían perdido, de todo lo que les arrebataron. Me quedé sentado con la carta en las manos, en shock. Sentí que el aire en esa habitación era irrespirable, y aún no sabía cómo iba a mirarlos a los ojos, sabiendo que, sin querer, había revivido su peor pesadilla. Ah, claro. Porque una carta escondida nunca trae buenas noticias, ¿verdad? Mientras algunos heredan joyas de familia, yo heredo revelaciones que parecen sacadas de una novela de traición. Resulta que no solo había un hijo perdido, que, sorpresa, no era yo, sino también una deuda que llevaba décadas pudriéndose en el silencio. Todo muy sano emocionalmente, como ves. Mi madre, esa mujer que siempre me dijo que la verdad libera, escribió en esa carta que, antes de mí, hubo otro niño. Uno que desapareció en medio de un conflicto familiar que involucró dinero, tierras y, cómo no, una bendita herencia. El típico combo de destrucción que une a toda buena familia latinoamericana. ¡Qué tierno! Según sus palabras, ese hijo fue entregado por necesidad, luego de que perdieran la casa original por una estafa entre hermanos.
Mi padre, que siempre me enseñó a no deberle nada a nadie, cargaba con una deuda moral imposible de pagar, un hijo abandonado y una propiedad robada. Pero claro, nunca pensaron en mencionar eso. ¿Para qué? Y yo, el héroe moderno, creyendo que venía a regalarles una segunda chance, cuando en realidad les compré, literalmente, el escenario de su mayor derrota. Si existiera un premio al hijo más inoportuno del año, ahí estaría yo. Sonrisa en la cara, llaves en la mano y trauma familiar envuelto para regalo. Lo que más me dolió no fue la historia en sí, fue entender por qué nunca me contaron nada. ¿Vergüenza? ¿Dolor? ¿O simplemente la decisión práctica de seguir adelante y dejar al hijo actual en la ignorancia? Porque, aparentemente, hay verdades que solo se revelan cuando uno accidentalmente desentierra el infierno. Y ahí estaba yo, con esa carta en las manos, preguntándome si alguna vez fui parte del plan original. Porque cuando uno descubre que hubo otro antes, inevitablemente empieza a preguntarse si fue el reemplazo o el premio consuelo. Resulta que mi papá no solo perdió una propiedad, perdió su dignidad, su hermano y, de paso, su hijo. Todo en una jugada maestra que haría llorar de emoción a cualquier villano de novela mexicana. Según la carta, el tío querido falsificó documentos, vendió la tierra y desapareció. Pero claro, en esta familia nadie habla de esas cosas. Mejor enterrar, como se hace con los perros muertos. La finca que yo compré, con todo mi amor, sacrificio y saldo bancario en cero, era la misma que ese tío maldito les robó hace décadas. ¿Te imaginas la escena? Yo entregándoles las llaves con una sonrisa de sorpresa y ellos tragando veneno emocional disfrazado de gratitud. Es tan ridículo que casi da para reír, casi. Mi madre, en su carta, escribió que nunca volvieron a hablar del tema porque el dolor era muy grande. Y sí, tiene sentido. ¿Quién quiere recordar que fue traicionado por su propia sangre y que, de yapa, perdió a su hijo en el camino? Aunque claro, si hubieran contado algo, quizá no habría gastado todo lo que no tenía en revivir el infierno familiar. ¿Y qué hizo mi papá con todo eso? Se convirtió en un hombre seco, callado, de esos que te enseñan a guardar emociones como si fueran armas ilegales. No lloró en mi infancia, no gritó jamás, pero cargaba en silencio una rabia que ahora entiendo. Y pensar que yo creía que solo era un tipo serio, qué ternura la mía. Lo que más me enfurece no es la historia, sino la omisión. Tanto costaba decir, hijo, si algún día ves una finca con este nombre, huye. Pero no. Mejor dejar que el pibe invierta todo lo que tiene en comprar el mismísimo altar de la traición. Qué timing el de esta familia para guardar secretos. Y mientras yo me ahogaba en ese mar de revelaciones, ellos seguían ahí, desayunando como si nada, fingiendo que el pasado no estaba gritando en cada pared de esa casa. Una casa que, por cierto, yo compré. Ironías de la vida, y ahí lo entendí todo. No era la casa, ni el campo, ni yo. Era la culpa. Esa vieja conocida que se disfraza de nostalgia, de insomnio, de silencios eternos. Mis padres no estaban tristes por lo que hice. Estaban devastados por lo que habían hecho. Y esa casa, esa finca, era como un espejo gigante que les devolvía la cara del pasado que tanto quisieron romper. Mi mamá cargaba con el peso de haber aceptado el silencio como castigo. «Fue lo mejor», escribió en la carta. «Ah, claro, lo mejor», para no enfrentarse a la vergüenza, supongo. Y mi papá, ese hombre de pocas palabras, llevaba décadas intentando convencer al mundo y a sí mismo de que todo estaba bien. Spoiler. No lo estaba. Yo crecí creyendo que éramos una familia humilde pero digna, que no teníamos mucho, pero sí paz. ¡Qué ingenuidad la mía! Vivíamos sobre una montaña de secretos, y yo, en mi acto heroico de cambiarles la vida, terminé detonando la bomba emocional que ellos enterraron a punta de represión.
La mirada de mi padre ahora tenía sentido. No era cansancio, era derrota. La de alguien que se prometió no volver jamás a ese lugar, y que fue arrastrado de vuelta por el propio hijo. Qué bonito el destino, ¿no? Tiene una forma tan creativa de jodernos con estilo, poético, incluso. Y mi madre, pobre, pasó de ser la mujer fuerte de la casa a una sombra que apenas hablaba. Intentaba disimular, claro, pero hay lágrimas que ni el maquillaje más caro puede tapar. Se notaba que el dolor venía de adentro, de esos que no se curan con abrazos ni con frases de «ya pasó». Y mientras todo eso pasaba, yo me preguntaba, ¿qué carajo hago ahora? ¿Pido perdón por intentar hacer el bien? ¿Vuelvo el tiempo atrás y deshago la sorpresa? Porque lo que estaba claro era una cosa: en esta familia el silencio pesaba más que cualquier fortuna. Y pensar que todo esto empezó con la idea de hacerles un bien. ¡Qué gracioso! Yo, con mi complejo de redentor, terminé clavando el cuchillo en la herida que ellos llevaban décadas evitando tocar. Si existiera un premio al hijo más bien intencionado y emocionalmente desastroso, ya tendría mi discurso listo para la ceremonia. Ellos no necesitaban una casa nueva, necesitaban un terapeuta, un exorcismo o una máquina del tiempo. Pero no. Yo llegué con llaves, muebles nuevos y la brillante idea de revivir el escenario donde todo se rompió. Lo mío no fue un regalo, fue una excavadora emocional disfrazada de buena acción. Y gratis, claro. Todo un lujo. Mi padre empezó a hablar solo en voz baja, como si hablara con alguien que ya no está. Mi madre se encerraba con fotos viejas que yo ni sabía que existían. Cada rincón de esa finca parecía tener una memoria propia. Y yo, el arquitecto del desastre, caminando como turista en medio de un campo minado emocional. Intenté hablar con ellos una vez más. Les pedí perdón, no por lo que hice, sino por no haber sabido lo que no me contaron. ¿Y sabes qué me respondieron? Nada. Silencio. Porque a veces, cuando la culpa se vuelve crónica, ya ni siquiera las palabras sirven, solo queda aguantar y callar. Ahí comprendí lo más doloroso. Yo no era la solución, era el recordatorio de ese hijo perdido, de esa traición, de esa decisión que los cambió para siempre. Con cada paso que daban en ese terreno, pisaban su propio pasado y lo escuchaban crujir bajo los pies. Y mientras todo eso se derrumbaba en silencio, yo solo podía pensar en una cosa: ¿cómo se repara algo que uno rompió sin saber que ya estaba roto? Fue un domingo, de esos que deberían ser tranquilos. Mi madre se sentó frente a mí, con una taza de té temblando en sus manos. Me miró con una mezcla de culpa, cansancio y resignación. Y soltó la bomba, sin anestesia, sin preparación. Esa era la casa de nuestro enemigo, así como quien comenta que va a llover mañana. Casual, doméstico, devastador. La frase se me clavó en el pecho como un ladrillo con clavos. ¿El enemigo? ¿En serio? ¿Yo, en mi épico intento de ser el hijo del año, les había comprado el monumento al trauma? ¿La catedral del resentimiento familiar? A estas alturas, lo único que me faltaba era descubrir que el terreno estaba sobre un cementerio de traiciones. Bueno, casi. Ella me contó que la casa, esa que yo reformé con tanto amor, había pertenecido a quien los traicionó. No solo les robó las tierras, les robó el apellido, el legado y su hijo mayor. Sí, ese hijo que yo ni sabía que existía. Así que cada rincón de esa casa era un altar al dolor. Y yo los llevé allí como si fuera Disneylandia rural. Mi madre lloraba, no esas lágrimas de telenovela, lágrimas secas, duras, de esas que ya no saben si duelen o solo cansan. Me pidió perdón. Dijo que nunca pensaron volver ahí, que su idea era olvidar todo, y que lo estaban logrando. Hasta que yo, con mi gran gesto, les abrí la puerta del pasado y los empujé directo a él. Yo la escuchaba,
sin saber si reír, llorar o mudarme a Marte, porque, claro, uno crece pensando que el amor salva, que las buenas intenciones bastan, pero nadie te avisa que también podés arruinar todo queriendo hacer el bien. ¡Qué irónico! Mi mayor acto de amor terminó siendo su castigo emocional. Y entonces, por primera vez en toda esta historia, no tuve nada que decir. Solo bajé la cabeza, respiré hondo, y supe que nada volvería a ser igual después de esa frase. Después de todo lo vivido, no quedaba otra opción. Nos sentamos los tres en la mesa, como en esas reuniones familiares donde se decide el futuro, y, entre silencios, miradas cruzadas y suspiros, tomamos la decisión. Vender todo. Otra vez. Sí, irónicamente, la misma historia que empezó con una venta, terminaba con otra, círculo completo, aplausos del universo. Mi padre fue el primero en hablar. Esto nunca fue nuestro, dijo, sin rencor, pero con una tristeza que se sentía hasta en las paredes. Mi madre lo miró y asintió, como si ese terreno siempre hubiera sido un error geográfico en su mapa emocional. Yo simplemente acepté que a veces, para sanar, hay que deshacer. Y punto. Pusimos la finca a la venta sin mucha ceremonia. Ya no se trataba de construir recuerdos, sino de enterrar fantasmas. Lo curioso es que, por primera vez en mucho tiempo, mis padres y yo hablamos de verdad, sin adornos, sin máscaras, sin esas frases hechas que usamos para sobrevivir. Fue incómodo, doloroso, liberador. Con el dinero no planeamos comprar otra casa, al menos no aún. Decidimos alquilar algo sencillo, empezar de cero, sin fantasmas decorativos ni tragedias inmobiliarias. Por primera vez, ellos me dejaron ayudarlos, pero esta vez con verdad, porque entendimos que lo que nos había roto no era el pasado, sino el silencio sobre él. Irónicamente, fue perdiéndolo todo 2 veces que encontramos algo más valioso, la verdad. Y sí, suena a frase de libro de autoayuda barato, pero cuando la vivís en carne propia, te das cuenta de que tiene algo de razón. No se trata de cuánto das, sino de cuánto conoces a quienes estás intentando salvar. Y así, sin planes grandiosos, sin finales de película, empezamos otra historia. Una donde ya no hay enemigos, ni sorpresas escondidas en armarios. Solo nosotros. Rotos, sí, pero al menos ahora, rotos juntos. Y ahora te pregunto, si tuvieras que darlo todo por quienes más querés, ¿lo harías sin conocer toda la verdad? Porque a veces el amor nos vuelve ciegos, y en nombre de la familia justificamos silencios, traiciones, dolores que venimos arrastrando desde generaciones. Yo aprendí, a los golpes, que no siempre ayudar es salvar, y que incluso las mejores intenciones pueden revivir las peores heridas. Pero también descubrí que la verdad, aunque duela, es lo único que realmente libera. Y ahora te dejo con 2 finales posibles. Y vos vas a decidir cuál crees que fue el real. Final 1. Nunca volvimos a hablar del tema. Mis padres siguieron cargando con su culpa, yo con la mía, y aunque vendimos la casa, la distancia entre nosotros nunca volvió a cerrarse. Final 2. Esa verdad nos destruyó por dentro, pero también nos unió como nunca antes. Hoy vivimos más humildes, más viejos, más rotos, pero por fin en paz. ¿Cuál crees que fue el verdadero final? Escribilo en los comentarios, contame tu opinión, tu historia, tu versión. Y si alguna vez sentiste que diste más de lo que te devolvieron, este es tu espacio. Suscríbete al canal, activa la campanita, porque acá las historias no se cuentan para entretener, se cuentan para despertar.